Es un placer poder estar con ustedes y compartir un espacio en esta tarde lluviosa, pero valiosísimo, ¿verdad? Lo que está pasando, esa lluvia es una bendición para nosotros. Y me gustaría pues compartir con ustedes alguna información en relación al agua, ¿verdad? En general. Y para antes de darle los consejos, ¿verdad? Que son tan importantes, quisiera que conociéramos un poquito el proceso que conlleva la potabilización del agua, porque nosotros únicamente abrimos el tubo y pues ahí tenemos agua, ¿verdad? Y podemos hasta tomarnos una pastilla en cualquier lugar y no hay ningún problema, ¿verdad? Hay países muy cercanos a nosotros que no tienen esa bendición, que ellos tienen que comprar agua embotellada para poder cocinar, para poder consumirla. Y nosotros, pues gracias a Dios, hasta el momento no tenemos ese problema. Pero yo quisiera que antes de iniciar con todo esto, veamos un pequeño video de en qué consiste la potabilización del agua. ¿Por qué? Porque este es el primer punto para tomar conciencia de lo que yo tengo cuando abro el tubo en mi casa, en el trabajo, donde sea que me encuentre, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles y por favor me avisan si pueden ver y escuchar lo que les voy a compartir. Está un poquito lento, vamos a darle un chancecito. ¿Me escuchan? Sí. Sí se escucha, pero bueno, al menos a mí todavía se me ve negro la pantalla. Sí, es que está ahí como un poquito lento, pero ya casi. Sí le escuchamos, pero aún no entra el video. Bueno, voy a seguir hablando para que no se me aburran mientras se conecta. Yo pienso que es el internet que está un poquito lento. Nosotros, ¿verdad? Tenemos, como les decía, una bendición de contar con agua potable hasta para el servicio sanitario, ¿verdad? Y hay otros países que realmente, pues, primero que nada, el agua es bastante costosa, no tienen de buena calidad como la tenemos nosotros, ni en la cantidad que la tenemos nosotros, ¿verdad? Pero las condiciones actuales, ¿verdad? Para nadie es un secreto el nivel de contaminación que existe, em, tanto en agua superficial como en subterránea, ¿verdad? No podemos creer que no nos afecta en el tema de consumo de agua porque realmente es algo pues que es muy visible y que cada vez hace que se complique más lo que es el abastecimiento de agua, ¿verdad? El tener los ríos tan contaminados, tan llenos de residuos, ¿verdad? Hace que la potabilización cada vez sea más difícil. En el tema de aguas subterráneas, ¿verdad? Lo que es el agua que no vemos y que creemos que puede estar bien, ¿verdad? Porque está debajo de la tierra, pues tampoco, porque el ser humano lamentablemente utiliza muchos agroquímicos y muchas sustancias que pueden filtrarse con la lluvia y llegar a estos mantos acuíferos y pues también hace difícil, ¿verdad? La potabilización del agua. Quizás podamos ver el agua cristalina, pero realmente no es un agua limpia, no es un agua que se pueda tratar. Entonces, pues es bastante
difícil, ¿verdad? Todo este tema del agua y que la conciencia del ser humano, pues lamentablemente se ve un poco, no sé, despreocupada de este tema, ¿verdad? Y seguimos viendo cómo personas siguen contaminando sin importarles qué o dónde, ¿verdad? Y sin pensar y sin analizar que realmente estamos siendo afectados cada uno de nosotros. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, ahora sí, sí, Ahora señorita. sí, Sí, se ve. Sí. ahora sí. Ok, listo. Entonces vamos a ver este video. Ustedes me dicen si lo pueden escuchar y ver, por favor. El agua es el recurso natural ¿Sí lo escuchan y lo ven? Todo bien. Ok, excelente. Entonces ahí los dejo. más preciado que tenemos, esencial para la vida humana y el desarrollo de otras especies de la fauna y flora del planeta. A lo largo de la historia, poblaciones y ciudades se han establecido cerca de los ríos para obtener tan preciado líquido. ¿Sabían que Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo donde se puede tomar agua de la llave de chorro o tubo? Los altos índices de salud pública, desarrollo económico y social del país están directamente relacionados con la alta cobertura de agua potable, es decir, con la calidad del agua que llega hasta nuestros hogares e industrias. El agua, aún en su estado más natural, tiene componentes naturales que no son buenos para el consumo humano, por lo que es necesario darle un tratamiento para su potabilización antes de ser utilizada y consumida por las personas. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por medio de sus procesos de potabilización, brinda un servicio continuo las 24 horas del día, los 365 días del año, para llevar a más del 50% de la población costarricense agua potable para el consumo humano, hasta sus hogares e industrias. Pero para que el agua potable llegue hasta nuestras casas e industrias, debe pasar por un complejo proceso que involucra a un equipo de personas especializadas y capacitadas, tecnología y una infraestructura que debe hacer sentir orgullosos a los costarricenses. En Costa Rica existen diferentes tipos de fuentes de abastecimiento de donde podemos captar el agua, llamadas fuentes superficiales y subterráneas, como embalses, ríos, nacientes y pozos. Dependiendo de dónde se ubiquen cada una de las fuentes de agua utilizadas para el abastecimiento de la población, según sean las condiciones climáticas, locales y los usos del suelo, hacen que sus características físico-químicas, microbiológicas, radiológicas y organolépticas sean distintas entre sí, por lo que cada una de sus características debe ser analizada para someter el agua a un proceso de potabilización de mayor o menor complejidad, para lograr adecuar su calidad de acuerdo con el Reglamento para la Calidad del Agua Potable de Costa Rica. El proceso de potabilización inicia con la captación del agua. En el caso de las fuentes superficiales, se coloca en el río o embalse una rejilla que permite retener los sólidos de mayor tamaño, como hojas, palos y piedras, para que no ingresen a la tubería. Generalmente se ubican en las zonas montañosas que son de difícil acceso. Las rejillas es necesario limpiarlas constantemente, ya sea de día o de noche, 24/7, tanto en verano como en invierno. Durante los inviernos muy fuertes, a causa de las crecidas de los ríos, pueden sufrir daños. En algunos casos, por la topografía del lugar, es necesario instalar sistemas de bombeo para poder llevar el agua captada hasta la planta potabilizadora. En las fuentes subterráneas, generalmente su mantenimiento operativo es la remoción de raíces que obstruyen las tuberías y la limpieza de las rejillas de los pozos. Después de la captación, el agua es transportada por tuberías. Longitud y diámetro dependen de dónde se ubiquen y del recorrido requerido hasta la zona de abastecimiento. La distancia de la tubería puede llegar a medir varios kilómetros, como por ejemplo Orosi, que mide 30 kilómetros. Toda el agua que es captada por estas fuentes superficiales o subterráneas deben ser llevadas a una planta de potabilización. El AIA cuenta con 45 plantas potabilizadoras a nivel nacional y más de 200 estaciones de desinfección a nivel nacional. Más de 600 fuentes que se distribuyen en 262 de superficie de manantial, 281 subterráneo y 62 de tipo superficial, con unos 27 metros cúbicos por segundo promedio en producción de agua. Conozcamos el proceso de tratamiento que se realiza en una planta potabilizadora.
Desarenación. Es una etapa previa del proceso de potabilización que permite remover los sólidos de mayor densidad, como las arenas, que están presentes en el agua captada. Estos sólidos se deben eliminar para evitar daños en las tuberías y estructuras de tratamiento. Al menos una vez al mes, estas estructuras de desarenación reciben el mantenimiento sanitario, en donde se elimina la arena que ha acumulado. En época de invierno y según sea la intensidad de las lluvias, este mantenimiento podría ser necesario de forma diaria. Cámara de entrada. Es la primera estructura de proceso de la planta potabilizadora y cumple las siguientes funciones: disipador de energía, medición de caudal y mezcla de insumos químicos. Para la medición de caudal se cuenta con equipos de medición y con estructuras hidráulicas de diferentes formas según el caudal a tratar: vertederos triangulares, rectangulares, rampas o partial. Los reactivos químicos que se pueden utilizar permiten el proceso de clarificación del agua por tratar. Se utiliza principalmente sulfato de aluminio y polímeros. La aplicación y la dosificación de estos productos químicos permite la eliminación de las partículas coloidales, que son la suciedad y microorganismos presentes en el agua captada. Para poder dosificar estos productos químicos, primeramente se debe realizar un análisis físico-químico del agua que está ingresando en el momento a la planta. Para esto se recolecta una muestra de agua, a la cual llamaremos agua cruda. A esta muestra de agua cruda se le analiza, entre otros parámetros, la turbiedad, el color, pH, alcalinidad, concentración de aluminio y olor. Para determinar la dosis óptima de la solución de sulfato de aluminio que requiere el agua cruda, se realiza el ensayo de prueba de jarras, el cual es una simulación del proceso de potabilización. Se tienen 6 beakers con la misma muestra de agua, y a cada uno se le aplica una dosis diferente de sulfato de aluminio. Esto permite determinar la dosis que obtiene la mayor eficiencia en la remoción de los coloides y mejor clarificación del agua. El control del proceso de potabilización es continuo, por ese motivo se realizan muestreos horarios en cada una de las etapas del tratamiento. Floculación. Una vez que se ha adicionado los productos químicos al agua cruda, inicia un proceso de mezcla en los cuales los coloides, es decir, la suciedad y microorganismos, empiezan a unirse o aglutinarse en partículas de mayor tamaño y densidad, conocidas como flocks. Sedimentación. Una vez que se ha logrado la formación del floc, en los sedimentadores se les permite un tiempo de reposo para lograr que aquellos que adquieren una mayor densidad precipiten al fondo de los sedimentadores. En los mismos sedimentadores existen en la parte superior del cuerpo de agua unos tubos recolectadores que permiten decantar el agua clarificada, que es la de mejor calidad. Se busca que esta agua clarificada tenga una turbiedad menor a las 2 unidades de turbiedad, lo que representa una eficiencia de remoción de turbiedad superior al 90% en esta etapa del proceso de tratamiento. Filtración. Pese a que se puede observar sin impurezas, el agua que proviene del proceso de sedimentación siempre persisten flocks de menor tamaño y densidad, así como microorganismos que deben ser removidos. Esto se logra mediante el filtrado en un medio filtrante conformado por arena, pero que poseen unas características granulométricas específicas. Esta etapa se conoce como pulimiento. También existen otros procesos de filtración para aguas que no requieren necesariamente las etapas mencionadas, tal como los filtros lentos, en los cuales la calidad del agua es bastante satisfactoria y solamente requieren un filtrado para eliminar mediante un método biológico los microorganismos patógenos. En el caso de las aguas subterráneas que contienen contaminantes como arsénico, hierro manganeso y otros tipos de contaminantes metálicos, se utilizan procesos de potabilización que usan medios filtrantes especiales que los absorben para eliminarlos o disminuir su concentración en el agua. Desinfección. Pese a que el agua filtrada se observa muy cristalina, siempre puede contener microorganismos patógenos o se podría recontaminar en las tuberías de distribución hasta los hogares. Por este motivo es necesario someter el agua a un proceso de desinfección. En este caso se utiliza gas cloro o alguno de sus derivados, el cual es sumamente efectivo y mantiene un efecto residual que sirve de garantía para la salud pública. Como parte de la supervisión de la calidad del proceso de potabilización, se vuelve a recolectar muestras de agua producida para analizar sus parámetros de calidad: turbiedad, color, cloro residual, aluminio residual, olor, sabor y pH.
Estos muestreos y análisis permanentes permiten verificar que se esté cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable de Costa Rica, ya que aunque el agua provenga de una fuente superficial, subterránea o de una naciente, siempre debe recibir el tratamiento de potabilización, que como mínimo es la desinfección. Es importante transmitir el mensaje de que la operación de una planta potabilizadora es de forma continua, de día, de noche, con sol o con lluvia. Se cuenta con funcionarios especializados en áreas técnicas específicas que dan apoyo y soporte a los funcionarios que tienen a cargo la supervisión y la operación de una planta potabilizadora. Para la formación de los funcionarios de la operación y supervisión de los procesos de potabilización, el AIA cuenta con la Escuela de Técnicos en Potabilización, a la cual asisten tanto los actuales como los nuevos funcionarios. Esta es la función de una planta potabilizadora de agua: tratar el agua para hacerla potable para el consumo humano. Facilitar el acceso al agua potable es una cuestión de vital importancia en todos los rincones del país. De ahí que las infraestructuras que permiten este acceso sean tan necesarias. Pero para tener acceso al agua potable debemos cuidarla, no contaminar las fuentes que nos brindan tan preciado recurso. Todos podemos realizar pequeñas acciones que nos llevan a cuidar el recurso que tenemos. Esto va desde usar inteligentemente el agua, revisar que no existan fugas en la red interna de agua potable, regar las plantas de noche y con un recipiente pequeño, lavar el carro utilizando un balde con agua, no lanzar basura a los ríos, reforestar y reportar a las autoridades cualquier anomalía. Cada gota cuenta. El agua es vida. Cuidémosla. Muy bien, bueno, espero que hayan aprendido bastante con este video, ¿verdad? En este video se logra ver que no es tan sencillo ni tan rápido el proceso de potabilización del agua. Hay un punto muy importante que quiero que tomen en consideración porque por lo general cuando llueve mucho, como en estos días, ¿verdad? Las personas se preguntan por qué a veces, a pesar de que llueve tanto, tenemos cortes de agua, ¿verdad? En algún momento de ahí nos dicen que van a quitar el agua por alguna razón. Si ustedes vieron en el video, la primera parte es la captación del agua. Y como ustedes vieron, ¿verdad? Digamos, cuando es agua superficial, hay una rejilla que es la que es como el primer filtro para que ingrese el agua lo más limpia, ¿verdad? Posible. Pero obviamente esa agua pues trae eh, piedras, árboles, ¿verdad? Diferentes sedimentos que pueden existir en el río y eso hace pues que en algún momento esa rejilla colapse, ¿verdad? Que se llene. Además de que si le agregamos la cantidad de residuos que muchas veces las personas tiran en los ríos, ¿verdad? Botellas, sillones, lavadoras, etcétera, ¿verdad? Y cuando el río pues crece, todo lo arrastra y puede digamos, obstruir, se me fue la palabra, obstruir el ingreso del agua a la planta de tratamiento. Pero como ustedes vieron, pues hay compañeros que están destinados, ¿verdad?, a estas labores de ir a limpiar esas rejillas. Pero obviamente cuando el río pues está bastante crecido, no es apto para que ellos hagan esa labor. Entonces hay que esperar a que el caudal baje, a que esté más calmado, ¿verdad? Y que ellos puedan ingresar y hacer la limpieza correspondiente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si no ingresa más agua, ¿verdad? El proceso, pues se va haciendo más lento, más lento, más lento. Y el tanque de almacenamiento, donde ya el agua llevó todo el proceso que vimos anteriormente, eh, empieza a bajar la capacidad que tiene ese tanque porque todas las personas utilizamos el agua normalmente, ¿verdad? No porque llueve decimos voy a usarlo menos, sino que la vamos a utilizar de la misma forma si hace calor o hace frío. Y eso hace que nuestros tanques pues se vacíen y no tengamos suficiente agua para toda la población. Entonces, en muchas ocasiones, a pesar de que sí está lloviendo mucho, pues no podemos tener acceso al agua porque
el ingreso, ¿verdad? Se complica. Además de que obviamente el agua pues viene más turbia y eso requiere pues otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Por eso ahí explicaba que se están haciendo pruebas constantemente para que la calidad del agua pues sea la mejor, ¿verdad? Para que no se nos quede nada ahí de camino. Pero obviamente pues hay procesos que a veces pues no son tan rápidos, ¿verdad? Ahí vimos que hay diferentes tipos de plantas de tratamiento, todo depende de la calidad del agua, ¿verdad? Hay unos que el sistema pues es más rápido, pero hay algunos que sí es un poco más lento, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar de primero ese proceso que tenemos detrás de esa agua que yo recibo cuando abro el tubo en mi casa, ¿verdad? Yo tengo que analizar que esa agua viene de un proceso un poco complicado y que es potable, que yo la puedo utilizar con tranquilidad y qué lástima que lleguemos a desperdiciarla así porque así, ¿verdad? Porque esa agua que sale por ese tubo y yo no la aprovecho, ya vuelve a ser agua contaminada que ya tiene que volver en algún momento a llevar todo el proceso que vimos anteriormente. Entonces, por eso siempre me gusta iniciar con esto porque realmente es muy, muy importante que nos demos cuenta de que pues el proceso no es tan sencillo, ¿verdad? Lleva bastante trabajo, bastante labor, bastantes controles y qué lástima que las personas pues no lo valoremos como se debe y que nos veamos envueltos pues en desperdicio, ¿verdad? Muchas veces las personas acostumbran decir, no importa, de por sí yo lo pago y pago lo que sea. Pues sí, está muy bien, ¿verdad? Pero el hecho es de que la cantidad de agua cada vez es más escasa, es más difícil de conseguir para poderle dar el tratamiento que se requiere, ¿verdad? Muchas veces creemos que el agua es inagotable, como nos decían hace muchos años en las escuelas, ¿verdad? Pero lamentablemente no es cierto. El agua cada vez es más compleja de conseguirla, ¿verdad? Para poderla tratar y poder tener en nuestros hogares. Estamos en un planeta azul donde tenemos más del 70% de agua, pero que es salada, ¿verdad? Que es agua de mar, que no es tan sencillo tampoco potabilizarla. Es un porcentaje bastante pequeño lo que es el agua dulce, el agua eh, que se puede potabilizar. Y lamentablemente, pues de ese porcentaje hay mucho que está en los glaciares, ¿verdad? Está congelada, está allá en los polos que tampoco tenemos acceso. Y lo que tenemos, pues en cada país tenemos que lidiar con los niveles de contaminación que se están presentando en la actualidad, ¿verdad? Que son bastante grandes. El tema del manejo de residuos es un tema que está bastante complicado a nivel nacional y mundial en realidad, ¿verdad? Hay países que sí están trabajando fuerte con eso, pero nuestro país está en camino, pero todavía nos falta bastante, ¿verdad? Crear conciencia, sobre todo en la población, para evitar un poco lo que es la contaminación en general, pero que tarde o temprano pues nos va a contaminar el recurso hídrico, que es el tema que nos tiene hoy reunidos, ¿verdad? Eh, el tema de qué puedo hacer yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo puedo mejorar en el consumo del agua? Pues es realmente muy sencillo. Todo se basa en lo que son los hábitos, ¿verdad? Son hábitos que aprendemos desde pequeños, pero que lamentablemente a veces no los aprendemos bien. Por eso es importante que si tenemos la posibilidad de poder enseñarle a nuestros niños, nuestros nietos, nuestros hijos, sobrinos, vecinos, lo que sea, ¿verdad? La población infantil es sumamente importante en este proceso porque si ellos aprenden los hábitos como debe ser desde pequeños,
ellos lo van a replicar cuando sean adultos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo aprendí de niña a lavarme los dientes 3 veces al día, probablemente yo adulta lo vaya a continuar haciendo. Pero ahora yo debo aprender a lavarme los dientes de una forma en que yo pueda eh, ahorrar agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos enseñan, sí, lávese los dientes 3 veces al día, pero nada más hágalo y, y eso es lo importante, ¿verdad? Que me los lave. No importa el procedimiento que utilice, puede ser con un vaso, puede ser con el tubo abierto todo el tiempo, puede ser que cierre el tubo mientras me estoy cepillando los dientes, pero debemos, cuando ya vamos a enseñar este hábito tan importante, lavarnos las manos, lavarnos los dientes, lavar los platos, bañarnos, ¿verdad? Regar las plantitas. De una vez, desde pequeños, ellos deben aprender el hábito de una forma adecuada, de modo que se pueda economizar este recurso tan importante que no es solo porque yo la necesite, sino que es salud, ¿verdad? Todos acabamos hace poco de sobrevivir, de vivir una pandemia, donde en la pandemia lo que nos indicaban es, tienen que lavarse las manos, ¿verdad? Ojalá 1000 veces al día para evitar un contagio. Si no tuviéramos agua, imagínense qué desastre hubiera sido, ¿verdad? Gracias a Dios teníamos agua y nos podíamos estar lavando constantemente las manos, porque sí, es cierto, el alcohol nos podía ayudar, pero no es lo mismo que lavarlo en las manos, ¿verdad? Y no solo en la época de pandemia, sino que cuando se propagan muchas enfermedades, ¿verdad? De estómago, resfríos o cualquier otro tipo de virus que puedan dar ahí, lo mejor es podernos lavar las manos constantemente, ¿verdad? Entonces, vean que el agua significa también salud, ¿verdad? Es salud, es vida, porque sin agua nosotros no podemos realmente sobrevivir. Em, Hay países que han hecho expediciones ahí al espacio, ¿verdad? Por ejemplo, van a Marte, pero lo que buscan en cada expedición es si hay agua, porque si tenemos agua podemos tener vida. No andan buscando electricidad, no andan buscando internet, no andan buscando otra cosa que no sea agua, ¿verdad? El agua es como un punto primordial para que pueda haber vida y eso es la razón primordial de que en este planeta pues tenemos vida, no solo el ser humano, sino toda la vegetación, los animales, ¿verdad? Todo requiere de agua. Nuestro organismo está hecho en gran cantidad de agua y pues esto lo hace un recurso muy importante. Yo no digo que los otros no sean importantes, ¿verdad? Por ejemplo, ahora el Internet, que se ha vuelto tan importante, si no lo tuviéramos, por ejemplo, ahorita no estaríamos conectados recibiendo esta charla y nos da muchos beneficios, pero podemos sobrevivir. Muchos de nosotros crecimos sin Internet, sin celulares, sin computadoras, ¿verdad? Y pues en algo nos entreteníamos y habían otras formas de aprendizaje. Cuando no tenemos luz, pues sí, es muy aburrido y se nos complica un poco los quehaceres en nuestras casas, pero también podemos sobrevivir, ¿verdad? Algo se nos ocurre hacer o nos acostamos a dormir temprano o cocinamos, ¿verdad? En una cocinita de gas. O sea, tenemos otras alternativas, pero realmente cuando se nos va el agua, ¿verdad? Es algo que sí se nos hace un poco difícil, ¿verdad? Todo el mundo quiere ir al servicio sanitario, todo el mundo se ensucia, quiere ir a lavarse las manos y no hay, quiere lavarse los dientes y no hay, queremos cocinar, no tenemos para tomarnos un café con esta tarde así lluviosa. En fin, ¿verdad? Se nos complican las actividades que tenemos programadas en nuestras casas y ahí sí, ¿verdad? Si ya son muchos días, pues ya se nos complica un poquito, ¿verdad? Dime, Mónica, ahí veo su manita levantada. Estoy esperando que se me active la presentación porque otra vez está como lento, pero dime. Bueno, eso era, porque estaban consultando si ya estaba pasando la presentación o todavía no.
No, todavía no, está ahí Ok, como listo, lenta, pero gracias. ya casi. Por eso les estoy hablando, pero todavía no les estoy hablando de lo que tengo en la presentación, no se preocupen, ya casi, yo espero que ya casi. Este, si quieren, abrimos un espacio mientras tanto para que me cuenten qué les pareció el video, si ya lo conocían, si aprendieron algo nuevo, para también escucharlos y que no sea solo yo la que hable, ¿verdad? Que sea como participativo. Entonces, tal vez Mónica me ayuda ahí si vea manitas levantadas o algún comentario en el chat para que lo podamos compartir. Por el momento no hay manitas levantadas y no hay en el chat No hay. consultas, no. Ah, bueno, está bien. Esperemos que esto se arranque en algún momento, ¿verdad? Qué vergüenza con ustedes, pero debe ser que el internet está muy lento porque aquí está cayendo un aguacero increíble. Ahí veo una manita. Ajá. Exacto. Milena Martínez está levantando la manita. Ujú. Sí, buenas tardes nuevamente. Yo quedé sorprendida del proceso tan arduo que implica. Yo siempre he valorado mucho el agua, pero ahora más con ver todo el proceso que implica que tengamos agua eh, que sea inocua para nuestra salud y, y me parece que es importante que la mayoría de gente tuviera la oportunidad de conocer este proceso. Gracias. Qué bueno que le gustó y sí, realmente es increíble, ¿verdad? Todo lo que conlleva esa agüita que tenemos en el tubo. Tan fácil que se ve, pero no es tan fácil, ¿verdad? Qué bueno que le gustó, me alegra muchísimo. Ya pueden ver la presentación. Y ya se ve. No, aún no. Bueno, se Pues ve al menos de este lado sí se ve. Ya se ve, de este lado también. Ahí va llegando, ahí va Sí, llegando. Bueno, ahí voy a ir despacito, ahí en algún momento van viendo los que hacen falta. La presentación se llama El valor del agua, precisamente porque tenemos que valorar lo que tenemos, ¿verdad? Que no nos pase, como dice el dicho, que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Somos envidia de muchos otros países porque sí podemos tener agua potable en cualquier lugar. Hay países que definitivamente no, o el agua es bastante cara, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar lo que nosotros tenemos. Ya aprendimos en qué consiste el proceso de potabilización. Ya ese es el primer valor, ¿verdad? No es tan sencillo, pero gracias a Dios lo tenemos en abundancia. Ahora, vamos a ver el desperdicio que podemos estar realizando en litros de agua. ¿Por qué lo vamos a ver en litros de agua? Bueno, con esa botellita yo quiero que ustedes, cada vez que hablamos de litros de agua, ustedes se imaginen esa cantidad de botellas, ¿verdad? No es lo mismo si yo les digo 30 litros de agua. Uno se lo puede imaginar en una olla, otro en un balde, otro en una piscina, en fin, ¿verdad? No hay como algo definido, pero si yo les digo que se imaginen 30 botellas, ya mi imaginación es diferente, ¿verdad? Yo digo, uy, sí, 30 botellas, 50 botellas, ya son bastantes, ¿verdad? O puedo decir, no, es muy poquito, no, no es nada. Entonces, todos los datos los vamos a analizar pensando en botellitas de agua como la que estamos viendo. ¿Cuántos litros de agua se consumen al lavarnos las manos? Recordemos que en este procedimiento lo podemos hacer de dos formas, ¿verdad? Mientras yo me enjabono, puedo cerrar o mantener el tubo abierto, ¿verdad? Son las dos formas en las que se puede dar este procedimiento. Entonces vamos a ver, por cada minuto que pasa el tubo abierto, se consumen aproximadamente 8 litros de agua, es decir, 8 botellas de 1 litro, ¿verdad? Por cada minuto. Entonces vamos a analizar. Yo no me lavo las manos únicamente una vez al día, ¿verdad? Yo me las tengo que lavar varias veces, ni siquiera 3 veces, pueden ser más. Si cada vez que voy al servicio me lavo las manos,
todo depende, ¿verdad? Hay personas que van más seguido, hay personas que casi no van, antes de comer, si toco algo que está sucio, en fin, ¿verdad? Hay muchas razones por las que yo me puedo lavar las manos y eso conlleva a que por cada minuto, si yo no cierro el tubo, estoy consumiendo 8 litros de agua. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, lo que puede pasar es que si yo cierro el tubo, como deberíamos hacerlo todos, mientras me estoy enjabonando, únicamente requiero de 3 litros para quitarme el jabón de las manos. Eso quiere decir que si yo no hago ese procedimiento, ¿verdad? Adecuado, en solo un minuto estaría desperdiciando 5 litros de agua, o sea, 5 botellas. Y pensemos por un momento, ¿qué haría yo con 5 botellas de 1 litro en algún momento que se me va el agua por alguna razón? Por lo menos me puedo hacer un cafecito, ¿verdad? Para pasar la tarde. Pero lamentablemente muchas personas no tenemos la conciencia ni el conocimiento y mantenemos el tubo abierto y a veces no por un minuto, sino por 2, por 3, por 5, por 10 minutos, ¿verdad? Esta cantidad de litros puede variar dependiendo de cuánto abro yo el tubo. Hay personas que lo abren en su máxima capacidad, hay personas que lo abren un poquito, ¿verdad? Entonces puede variar esa cantidad de litros, pero son bastantes y vean que solo llevamos una de las actividades que realizamos con el agua, ¿verdad? En un día. Ahora, ¿cuántos litros se consumirán cuando nos lavamos los dientes? Que es otra actividad diaria de todos nosotros. Bueno, pues es lo mismo, ¿verdad? Cuando yo abro el tubo, por cada minuto se consumen 8 litros de agua. Pero cuando yo lo hago de una forma adecuada, yo únicamente requiero de 250 mililitros, que es el equivalente a un vasito o a una tacita, para enjuagarme la boca, ¿verdad? Yo no necesito 8 litros para lavarme los dientes, jamás. Y todo lo hemos probado porque cuando se nos va el agua y logramos acumular un poquito por ahí, utilizamos un vasito, una tacita y nos lavamos bien los dientes y de hecho a veces hasta nos sobra, ¿verdad? Entonces es solamente cambiar el hábito, porque aquí sí estamos desperdiciando muchísimos litros de agua. Por lo general no duramos un minuto lavándonos los dientes y pensemos que son mínimo 3 veces al día que nos lavamos los dientes. ¿Y qué es lo que pasa? Con estos 250 mililitros yo solamente estaría usando la tercera parte de esta botella, ¿verdad? O sea que me alcanzaría para lavarme los dientes con un solo litro varias veces al día, por lo menos 4 veces. Pero si yo mantengo ese tubo abierto, estoy consumiendo 8 litros, 8 botellas. Entonces, ¿para cuántas veces me alcanzaría a mí lavarme los dientes con esas 8 botellas, verdad? Muchísimas veces, más de una semana. Entonces, de ahí la importancia que nos acordemos de cerrar el tubo cuando nos estamos cepillando y solamente abrirlo y ojalá mucho mejor tener un vasito para llenarlo, cerrar el tubo y poderme enjuagar los dientes y que me van a quedar espectacularmente limpios, ¿verdad? Pero sin consumir tantísima agua. Entonces, vean que solo 2 actividades, si empezamos analizar cada uno de nosotros nuestros hábitos y a calcular la cantidad de litros, ya van a ser bastantes litros en solo 2 actividades. Ahora, ¿qué pasa cuando nos bañamos? ¿Verdad? También se consumen bastantes litros y un poquillo más, ¿verdad? De lo que estábamos hablando anteriormente. Resulta que por cada minuto se consumen alrededor de 20 litros de agua. Imagínense. ¿Y qué es lo que pasa? A veces nos metemos a bañar y cantamos, bailamos, pensamos, en fin, ¿verdad? Es un espacio para el desestrés y está perfecto, pero que no se nos haga un hábito, que no sea todos los días, ¿verdad? A veces tenemos niños o adolescentes que duran media hora e inclusive hasta una hora.
Y si tenemos termoducha, estamos hablando de 2 consumos, ¿verdad? De agua y de electricidad, y los recibos se disparan cualquier cantidad. Y no solo eso, sino que el desperdicio es lamentable, ¿verdad? Son muchísimos litros los que estaríamos desperdiciando y es simplemente mejorar nuestros hábitos. Un consejo que yo siempre les doy es, por ejemplo, todos hemos visto las Olimpiadas, ¿verdad? En las Olimpiadas, el que gana es el que tiene el menor tiempo, ¿verdad? A veces por 2 segundos se gana una medalla de oro. Ok, hagamos una mini olimpiada en nuestros hogares y digámosles, bueno, vamos a darle un premio, no sé, vamos a llevarlo a comer al lugar que más le guste, vamos a quitarle que tiene que lavar los platos durante un mes o no sé, ¿verdad? Ustedes se inventan algún premio, pero es motivarlos a que hagan menor tiempo en la ducha. Entonces, bueno, vamos a empezar a cronometrar. Bueno, yo duré 10 minutos. Voy a tratar de bajar a 8 minutos. Voy a tratar de bajar a 6 minutos. Lo ideal y lo recomendado, ¿verdad? Es durar aproximadamente 5 minutos. Si yo me meto a hacer lo que tengo que hacer en el baño, duro 5 minutos aproximadamente. Ya si me tocó lavarme el cabello ese día o, ¿verdad? Algo que tenga que hacer adicional de enjabonarme, quitarme el jabón y salir, puede ser que dure un poquito más, pero jamás va a ser media hora, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a bajar ese tiempo y llegar a un tiempo adecuado. Si de vez en cuando nos podemos dar una ducha de un ratito más y cantarnos una canción debajo de la ducha, pues lo hacemos, ¿verdad? No importa, no les estoy diciendo que no lo podemos hacer, pero que no se nos haga un hábito de todos los días, sino que sea ahí como una vez a la semana, un ratito más para disfrutar del chorrito de agua, porque también es una bendición disfrutar de eso, pero que no sea todo el tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos litros de agua se consumen cuando lavamos los platos? Bueno, es algo similar, ¿verdad? El tubo de la cocina por lo general es más ancho, ¿verdad? Tiene mayor capacidad para descargar agua. Entonces, por cada minuto se consumen aproximadamente 15 litros de agua. Entonces, son 15 botellitas, ¿verdad? Pero nosotros no duramos un minuto lavando los platos, ¿verdad? Menos si tenemos ollas, vasos, platos, en fin, ¿verdad? Todo lo que se puede ensuciar y más dependiendo de la cantidad de personas que estén. Si tuvimos invitados, pues se duplica, ¿verdad? La cantidad de platos para lavar. Y si yo mantengo ese tubo abierto, obviamente vamos a desperdiciar muchísimos litros de agua y es una lástima, ¿verdad? Recordemos siempre el proceso que esa agua llevó. Entonces, debemos de procurar, pues, ya sea que llenemos la pila de agua, ¿verdad? A veces tenemos un taponcito, lo llenamos con agua, si es que nos gusta mantener el contacto con el agua para echarle a los platos, a las ollas, ¿verdad? Y estar ahí enjabonándolos. O bien, ¿verdad? Darle una mojadita a todos los vasos ahí rápido, a los platos, en fin, a todo lo que tenemos. Cerramos el tubo y empezamos a enjabonar, ¿verdad? Y después nada más abrimos para quitar el jabón. Vamos a economizar bastantes litros de agua que lamentablemente si yo mantengo ese tubo abierto, pues se van a ir y sin aprovecharse, ¿verdad? Que es lo más triste. Cuando tenemos una fuga, ¿verdad? A veces no le damos importancia a esas fugas. Las fugas por lo general empiezan con una gotita chiquitita, ¿verdad? Insignificante, que si yo pongo mi mano debajo de esa llave que tiene un goteo, esa gotita pues no significa nada en mi mano, no me puedo lavar las manos, no voy a hacer regueros, ¿verdad? Pero si yo acumulo en un recipiente ese montón de gotitas que van saliendo, ¿verdad? Por ese tubo, ya va a ser algo significativo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y hay siempre que considerar que esas fugas no se quedan pequeñas, ¿verdad? Las fugas son como unos niños pequeños que van creciendo y a veces crecen muy rápido, pero siempre van a crecer, no se van a quedar en una gotita, ¿verdad? Va creciendo y ya después son 2 gotitas, 3 gotitas,
un hilito de agua, después un chorrito y ahí va aumentando hasta que hay fugas increíbles. Me ha tocado ver fugas que tienen años que no han reparado. Entonces sí es importante que le demos prioridad al tema de las fugas, porque vean, en un día, si yo recojo en un recipiente esa gotita que se ve en la fotografía, yo puedo almacenar hasta 5 litros de agua. Es bastante, ¿verdad? Pero si yo no lo recupero, se van a ir esos 5 litros de agua por el caño o por la tubería y no vamos a aprovecharlo y es una lástima. Entonces, si yo tengo una fuga que no puedo reparar de inmediato, el consejo es recogerlo, ¿verdad? Poner un recipiente, recogerlo y aprovechar esa agua, aunque sea para dársela al perrito, para echarla en la lavadora, para echarle agua a las plantitas. Se puede utilizar para cocinar inclusive porque es agua potable, es agua limpia. Pero si yo aprovecho esa cantidad de agua, yo no tengo que abrir el tubo para esa misma cantidad de agua, ¿verdad? Entonces voy a aprovechar esas gotitas que se están desperdiciando. En una semana ya esa gotita implica 30 litros, ¿verdad? Imaginémonos 30 botellas en una semana. En un mes estamos hablando de 129 botellas. Ya son bastantes, ¿verdad? Ya es un montón lo que nos alcanzaría. Imagínense para lavarnos los dientes, por ejemplo, para lavarnos las manos, para muchas actividades. Y que si yo no lo recogí en un mes, eso es lo que desperdicié, ¿verdad? Entonces es muy lamentable, no solo por la parte económica, sino por la calidad de agua que estamos dejando que se vaya sin aprovecharla, ¿verdad? El tema aquí es utilizarla inteligentemente, aprovechar el agüita que me está llegando de buena calidad. ¿Cómo calculamos el consumo de agua, verdad? Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo sé yo si estoy consumiendo mucho o poquito o qué, verdad? ¿Cómo sabemos? Ok, aquí les doy una idea para que cada uno pueda calcular en sus hogares qué tan bien o qué tan mal estamos. Vamos a iniciar que en el recibo vemos con metros cúbicos, ¿verdad? No nos hablan de litros, sino que nos hablan de metros cúbicos. Y si a veces es difícil dimensionar litros, pues en metros cúbicos más, ¿verdad? Yo puedo imaginármelo en una piscina o puedo imaginármelo, no sé, en un tanque, pero es complicado. Entonces, un metro cúbico equivale a 1000 litros. Un litro son 4 vasos llenos. Quiere decir que un metro cúbico equivalen a 4000 vasos de agua, ¿verdad? Imagínense, son un montón. Con las actividades diarias que cada uno de nosotros hace, el consumo promedio por persona es de 4 metros cúbicos al mes, ¿verdad? Cada uno de nosotros puede más o menos consumir 4 metros cúbicos al mes. Puede ser que sea un poquito más o puede ser un poquito menos, ¿verdad? Si yo soy consciente, si no tengo carro que lavar, si no tengo mascotas, si no tengo plantas, pues obviamente puede ir bajando ese consumo o puede incrementar dependiendo, ¿verdad? Si yo no tengo un perro, sino que tengo 4 y yo no tengo un carro, sino que tengo 2 y tengo un jardín gigantesco, pues probablemente va a aumentar. Pero un promedio son 4 metros cúbicos. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar esos 4 metros cúbicos por la cantidad de personas que vivimos en nuestro hogar. Entonces, si somos 4, van a ser 16 metros cúbicos aproximadamente el consumo de ese hogar, ¿verdad? Entonces yo ahí empiezo a valorar, bueno, somos 4 y estamos consumiendo 18 metros cúbicos. Bueno, no me salí tanto de la realidad, ¿verdad? De mi hogar. Podemos tal vez trabajar un poquito, mejorar hábitos para lograr bajarlo, pero no estoy muy mal. Pero si me da, por ejemplo, 25 metros cúbicos el recibo, estamos bastante mal, ¿verdad? Algo está pasando. Entonces tengo que ver los hábitos familiares, tengo que ver mejoras, tengo que ver fugas para ir bajando mes a mes, ¿verdad? Y lograr estandarizar un consumo de mi hogar que esté acorde
con los metros cúbicos aceptables con la cantidad de personas que somos y el consumo promedio por persona, ¿verdad? Entonces es una forma fácil de identificar qué tan bien o qué tan mal estamos en nuestros hogares. Ya finalizando la presentación, vamos a ver cuál es el precio del agua, ¿verdad? Porque a veces el decir, bueno, no importa, por si no es tanto lo que me viene, yo voy a seguir consumiendo, pero ya vimos que no es cuestión de dinero, sino cuestión de valorar el agua. Una botellita de 1 litro de agua en la calle me puede costar entre 800, 1000 y un poquito más a veces, ¿verdad? Dependiendo de la marca, de la zona, parece mentiras, ¿verdad? Pero a veces si estamos, por ejemplo, en una playa y vamos a comprar una botellita de agua, nos puede salir más cara que si la compramos en la pulpería de la esquina, ¿verdad? Entonces varía un poco, pero estamos entre 800 y 1000 colones, que actualmente pues podemos considerar que no es tan costosa, pero tampoco es muy barata, ¿verdad? No es tampoco así como que si yo tuviera que comprar agua para consumo en mi casa, ya se me vuelve bastante alto, ¿verdad? El precio. Y en el AIA, ese mismo litro de agua tiene un valor aproximado de 3 colones con 32 céntimos, que ya ni siquiera ese valor lo tenemos en una moneda, ¿verdad? Ni siquiera los 5 colones vale. El agua realmente es muy barata y yo quiero aclarar aquí, ¿verdad? Es un punto importante que no estamos pagando el agua como tal, porque hay veces que se quejan de que nos dicen, pero es que el agua es un derecho de todos y sí, estamos de acuerdo, lo que estamos pagando es el proceso que conlleva tener agua potable, toda la tubería que hay debajo, ¿verdad? Que nosotros no vemos para que llegue hasta mi casa, todo eso tiene un costo. El mantenimiento de todo eso tiene un costo. Entonces, si lo vemos es realmente muy barato, ya que conocemos el proceso, ¿verdad? Es realmente muy barato. Entonces, aquí por eso no es un tema de cuánto pagamos, ¿verdad? Sino es un tema de el valor que yo le tengo que dar a esa agua potable, esa agua saludable que está llegando a mi hogar y que puede ser que dentro de unos años, si no la cuidamos, pues no la tengamos en esa misma cantidad, ¿verdad? Entonces ya para cerrar, yo quiero dejarles a ustedes esta pregunta. ¿Cuál es el verdadero valor del agua para ustedes? ¿Es económico? ¿Es por salud? ¿Es porque puedo disfrutar de ese beneficio? ¿Cuál es el verdadero valor que cada uno de ustedes le da a este recurso tan importante? ¿Y qué podemos hacer cada uno de nosotros, aparte de los pequeños consejitos que yo les di, ¿verdad? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué piensan ustedes que podemos hacer para seguir cuidando este recurso tan importante que nos da tanto, ¿verdad? Entonces, con esto me despido de la presentación, pero abro el espacio para consultas, comentarios, porque me encanta escucharlos. De todas las presentaciones que hago, siempre aprendo algo y me gusta compartir con ustedes. Entonces, a partir de este momento, los escucho. Espero que sí participen. Excelente presentación. R. Brizuela tiene la manita levantada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosario Brizuela. Quería hacerle, bueno, 2 consultas. En el caso de, debido a tanta falta de agua que, bueno, el año pasado hubo, ¿verdad? Muchas de las casas tuvimos que poner tanques de agua, ¿verdad? Para poder suplirnos de agua debido a tanto faltante que había. Obviamente esto afecta en algo el consumo. Vamos a ver, yo consideraría que en el momento en que usted no esté usando el tanque, el agua está retenida, ¿verdad? Pero en el momento en que, por ejemplo, un día como hoy no hay agua todo el día, el tanque se abre y se supone que ya mañana regresa y va a haber un consumo para que se llene el tanque, ¿verdad? No me equivoco. Entonces, por ahí, digamos, ¿qué tanto podría afectar ahí el consumo de agua en las casas, ¿verdad? Y la segunda consulta es, ¿qué tan cierto es, que siempre lo escuché, qué tan cierto es que si yo lavo en la noche o hago cosas en la noche, el agua es mucho más económica? Ok, bueno, en relación a los tanques hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque
como cualquier agua que esté estancada, no podemos mantenerla por mucho tiempo ahí porque no es lo ideal, ¿verdad? Entonces hay que procurar pues estarla gastando, digámoslo así, ¿verdad? Pero todo depende del tamaño del tanque, pues obviamente sí vamos a llenarlo, ¿verdad? Con bastante cantidad de agua, pero que va a venir, digamos, si está direccionado para utilizarlo del tanque y no del agua que viene normalmente, pues obviamente no vamos a tener doble consumo, por decirlo así, ¿verdad? Sino que es como lo que les expliqué de las fugas. Si yo almaceno agua, pero la estoy consumiendo, entonces el agua está siendo aprovechada. Pero digamos, si yo nada más dejo ir el agua, porque a veces nos pasa, digamos, nos dicen, se va a ir el agua, entonces llenamos ollas, llenamos baldes, llenamos la lavadora, pero ya cuando tenemos agua, lo que hacemos es tirar toda esa agua y no la aprovechamos, ¿verdad? Porque eso pasa, parece mentira, pero hay mucha gente que la almacena y cuando ya tienen, la botan sin aprovecharla. Entonces es lo mismo con los tanques, ¿verdad? Y el otro tema de que en la noche es más barato, yo no he escuchado que el agua sea más barata, lo que he escuchado es la parte eléctrica que sí el consumo es menor al ser en las noches, ¿verdad? Digamos, cuando uno lava en la noche, pero por el tema del agua no, sino por la parte eléctrica. Eso es lo que yo he escuchado. ¿Verdad? De acuerdo, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Laura Arguedas tiene la manita levantada. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerles. Valiosísima la información y todos los consejos, realmente súper valiosas. Yo tengo unas curiosidades. ¿El precio del agua es el mismo en todas las zonas del país? Y lo otro que quería consultarles es cuando interviene una asada, ¿eso tiene alguna incidencia en las tarifas del agua? Y para efectos, perdón, una tercera consulta de una vez, para efectos de solicitar una certificación de la calidad de las aguas, yo sé que el AIA tiene oficinas y uno puede solicitarlas allí, pero en el caso de las asadas, ellas son las encargadas de facilitar esos documentos. Muchas gracias. Claro que sí, bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con lo de los análisis. Es correcto, digamos, si es de una asada, deben acercarse a la asada y solicitar el respectivo análisis, ¿verdad? Que se deben estar haciendo constantemente. Entonces ellos como asada deben realizarlo y ustedes tienen el derecho de pedirles una copia de ese análisis. Si es de la IA, igualmente pueden acercarse a la oficina más cercana, ¿verdad? Que corresponda y solicitar igual la misma información para que estén completamente seguros de la calidad de agua de sus lugares. En cuanto a las tarifas, efectivamente, digamos, las asadas tienen una tarifa diferente, ¿verdad? Importante aclarar que esas tarifas son brindadas por la ARECEP, ¿verdad? Que no es que la IA dice yo le voy a cobrar a este tanto y al otro aquello, ¿verdad? Sino que ARECEP son los que establecen esas tarifas y por lo general cuando son asadas son mucho más baratas las tarifas porque el acueducto obviamente es más pequeño, ¿verdad? O sea, la cantidad de población a la que ellos le brindan el servicio es mucho menor que, por ejemplo, pensemos en el área metropolitana de San José, ¿verdad? Que lo brinda la IA, son muchísimos los usuarios, entonces obviamente el valor aumenta. También la tarifa varía, digamos, cuando estamos hablando domiciliar, ¿verdad? A la comercial, porque muchas veces los comercios pues gastan bastante agua, entonces el precio también es diferente para ellos. Creo que con eso le contesté, ¿verdad? No se me quedó nada. Excelente, muchas gracias. Muy, Con muy amable. muchísimo gusto, con mucho, mucho gusto. Hay una consulta bueno, hay muchos comentarios positivos en el chat, pero hay una consultita que dice, perdón,
Son 4 metros cúbicos de agua por persona por mes. Ujú, Sí. correcto. Luego María Michelle hace, creo que es comentario, o la podemos consultar para una calculadora o referencias para estimar el consumo del agua. Esto para lugares en los que se comparte medidor y no se tiene claridad del consumo individual como por apartamento. Ahí sí está difícil, ¿verdad? Poder determinar, porque si solo hay un medidor, tendríamos que poner como de igual, como por aparte, porque es difícil determinar quién está consumiendo más que otro, ¿verdad? Yo creo que sí está difícil poder determinar por departamento, ¿verdad? Lo ideal sería que cada departamento tenga su propio medidor, porque con uno solo es bien complicado. Igual, con esos datos que dice la presentación, me parece que son un insumo valioso como para hacer un cálculo aproximado de cuánto estamos consumiendo de agua en el lugar. Exactamente. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Aquí está, vamos a ver, consulta. Si el hogar está en un sector comercial, la casa de uno debería de pagar ese monto comercial. No, eso sí está establecido, digamos, ¿verdad? Para los comercios, ellos necesitan y requieren de otros permisos para poder funcionar y dentro de eso pues tienen que tener una tarifa comercial, pero cuando es de hogar, aunque esté a la par de un comercio, se le cobra el domicilio, ¿verdad? Digamos, de domiciliar, pero sí hay que estar completamente seguros, ¿verdad? Porque si en algún momento ese lugar pudo haber sido un comercio, puede ser que la tarifa no se haya eh, cambiado. Entonces sí hay que revisar en cualquier caso, ¿verdad? Para estar seguros, acercándose a alguna oficina y revisar ese dato para que estén seguros de que no les están cobrando una tarifa indebida, ¿verdad? Pero por lo general, pues no debería suceder. Excelente. Bueno, no sé si habrá otra preguntita, otra consulta. Si no, agradecerles el espacio, recordarles que esta y la otra presentación de inducción se van a colocar en el canal de YouTube que está, que se muestra en la hojita de la invitación a esta charla. Y que el próximo mes, muy importante, vamos a tener charlitas sobre manejo de residuos y sobre elaboración de abono orgánico tipo compost para darles ese acompañamiento y poder brindarles ese conocimiento extra en sus hogares. Muchísimas gracias. Recuerden llenar la listita de asistencia para poder enviarles posteriormente el enlace para el canal de YouTube y agradecerle a Sally por su anuencia a participar. Milena tiene la manita levantada. Y gracias. Dos consultas. Lo de la lista, no sé dónde hay que firmar. Y viera que yo no pude acceder a la reunión anterior. Me daba la consigna como que no está, bueno, no sé, pero yo no pude entrar. Y quisiera saber eso que, no sé, cómo puedo, si está grabada la charla, si puedo acceder de alguna manera o cómo. En ese caso, todas las charlitas están grabadas y se van a colocar en el canal de YouTube. Pero muchas personas me externaron que no pudieron ingresar a la charla de inducción de la semana pasada. Entonces, vamos a hacer otra charlita para que puedan participar directamente, no sea una grabación lo que vean. Y próximamente en el siguiente mes les estaría mandando la invitación. Posiblemente sí sería durante la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y la listita de asistencia está en el chat por aquello. Y agradecerles nuevamente, y Sally, muchísimas gracias por este espacio y que tengan linda noche.
Muchísimas gracias a Gracias. usted por la invitación y muchas gracias a todos por participar. Fue un placer poder compartir con ustedes y quedo ahí a sus órdenes en lo que necesiten. Que tengan una linda noche. Muchas gracias. Gracias, buenas Igualmente, noches. muchas Gracias, gracias. bendiciones. Buenas Gracias, feliz noches. noche.